Hola a todos, bendiciones. Hoy es nuestro día número 27. Oremos. Señor nuestro, ayúdanos a obtener entendimiento, sabiduría, conocimiento y discernimiento que será derramada en nosotros por Cristo, tu Hijo muy amado, y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lo que sigue vale para la persona que se encuentra culpable porque podía testificar respecto de algún crimen del que fue testigo ocular o del que supo y sin embargo al oír las palabras de la maldición contra quien no denunciara, no quiso denunciar al culpable. Vale también para la persona que toca por inadvertencia cosas impuras, ya que sea el cuerpo de una bestia impura o de un animal impuro, o bien de algún reptil impuro. Cuando se entere, se vuelve culpable. Lo mismo para quien toca por inadvertencia cualquiera de las inmundicias humanas, con que pueda contaminarse y después se da cuenta y entonces se encuentra con un delito. O bien la persona que por inadvertencia jura y pronuncia un juramento insensato de cualquier clase, pero después se da cuenta y así se encuentra con un delito. En todos estos casos, el que cometió el delito confesará primero su pecado, luego, como sacrificio de reparación por el pecado cometido, llevará a Yahvé una hembra, oveja o cabra, y el sacerdote hará la expiación por dicho pecado y persona. Si a dicha persona no le alcanza para una res, ofrecerá a Yahvé 2 tórtolas o 2 pichones, uno por cada pecado y otro un holocausto. Los entregará al sacerdote, el cual, ofreciendo uno por el pecado, le retorcerá la cabeza hacia las alitas, de manera que quede pegada al cuello y no enteramente separada. Rociará con su sangre la pared del altar y derramará el resto de la sangre al pie del altar. Es un sacrificio por el pecado. El otro pájaro lo quemará en sacrificio de holocausto, como se acostumbra a hacer. Si es como el sacerdote, hará la expiación por esta persona, por su pecado, y será perdonada. Si a esta persona tampoco le alcanza para ofrecer 2 tórtolas o 2 pichones, ofrecerá por su pecado para que se le perdone 1/10 parte de flor de harina. No le pondrá aceite ni pondrá encima incienso, pues es ofrenda por el pecado. La entregará al sacerdote, el cual, tomando un puñado entero de harina, la quemará sobre el altar encima de los holocaustos para Yahvé, para que se acuerde del que ofrece. Así, el sacerdote hará la expiación por esta persona y por su pecado, y le será perdonado. El resto de la ofrenda será para el sacerdote. Yahvé habló a Moisés para decirle: si alguno ha pecado por error, al no dar todo lo que debía consagrar a Yahvé, ofrecerá por su pecado un carnero sin defecto, una res de ganado menor, que tú apreciarás lo que vale en siclo de plata, según el peso del santuario. Este hombre devolverá lo que no dio para el santuario y lo dará al sacerdote, agregando 1/5 parte. El sacerdote hará la expiación por él, ofreciendo el carnero por el pecado, y quedará perdonado. Si alguno ha pecado haciendo alguna cosa de las prohibidas por la ley de Dios, ha cometido un delito, aunque no se dé cuenta, y carga con un pecado. Si lo juzgas conveniente, traerá al sacerdote un carnero sin defecto, una res de ganado menor. El sacerdote hará la expiación por él, pues lo hizo sin advertencia, y quedará perdonado, pues no hay duda de que cometió un delito a los ojos de Yahvé. Yahvé habló a Moisés para decirle: aquí viene el caso del que cometió un pecado de infidelidad a Yahvé en la forma siguiente: defraudando a su prójimo respecto a algún depósito que éste le había confiado, o le quitó una cosa por la fuerza, o lo explotó, o mintió respecto de una cosa perdida que encontró, o hizo falso juramento en cualquier asunto en que los hombres suelen pecar. El que pecó y que cometió un delito tendrá que devolver lo que robó o quitó a la fuerza a lo que guardó del depósito o de la cosa perdida que encontró, y por la que hizo falso juramento añadirá además la 1/5 parte. Si lo juzgas conveniente, traerá a Yahvé su sacrificio por el pecado, un carnero sin defecto, una res de ganado menor, y lo dará al sacerdote. El sacerdote hará la expiación por esta persona
persona en presencia de Yahvé, y le será perdonado el pecado que haya cometido. Yahvé habló a Moisés para decirle: da esta orden a Aarón y a sus hijos. Esta será la ley del holocausto, es decir, de la víctima totalmente quemada. La dejará en el altar durante toda la noche hasta el amanecer. El fuego del altar no se apagará. A la mañana, después de ponerse su túnica de lino y sus calzones de lino, el sacerdote recogerá las cenizas que el fuego dejó al quemar la víctima y las pondrá junto al altar. Luego cambiará sus vestiduras por otras antes de llevar las cenizas fuera del campamento y las echará en el lugar puro. El fuego del altar habrá de ser alimentado de manera que nunca se apacigüe. El sacerdote echará leña cada día por la mañana y pondrá encima las víctimas de comunión. El fuego arderá perpetuamente en el altar, no debe apagarse. Esta es la ley de las ofrendas. Los hijos de Aarón las ofrecerán en presencia de Yahvé frente al altar. El sacerdote tomará de la ofrenda un puñado de flor de harina mezclada con aceite y todo el incienso que haya puesto encima, y lo quemará en el altar para Yahvé en nombre del que la ofreció. Lo que queda será para Aarón y sus hijos. Lo comerán sin ponerle levadura en un lugar santo dentro de la morada. No le pondrán levadura, pues esta es la parte que les doy a mis sacrificios por el fuego. Y será cosa muy sagrada, lo mismo que la víctima por el pecado o por algún delito. Todo varón de la descendencia de Aarón podrá comerla. Esta será para sus descendientes una ley perpetua. Todo lo que toque esas cosas sacrificadas por el fuego para Yahvé pasará a ser santo también. Yahvé habló a Moisés para decirle: esta es la ofrenda que Aarón y sus hijos ofrecerán a Yahvé en el día de su consagración, 1/10 de flor de harina, lo mismo como para la ofrenda perpetua, la mitad por la mañana y la otra por la tarde. La freirán en aceite en una sartén y las ofrecerán caliente. Presentarás los pedacitos fritos como ofrenda de calmante olor para Yahvé. Uno de los hijos del sacerdote que ha sido ungido podrá ofrecerla en su lugar. Esta ofrenda será quemada entera en el altar. Esto será un rito perpetuo. Toda ofrenda que presente uno de los sacerdotes será consumida totalmente. No se comerá nada de ella. Yahvé habló a Moisés para decirle: dile a Aarón y a sus hijos: esta es la ley de la víctima ofrecida por el pecado. Será sacrificada ante Yahvé en el mismo lugar donde se ofrece el sacrificio del holocausto. Es una cosa muy sagrada. El sacerdote que la ofrece la comerá en un lugar santo, a la entrada de la tienda de las citas. Cualquier cosa que toque las carnes sacrificadas será santificada. Si cae una gota de su sangre sobre algún vestido, se lavará en lugar santo. La vasija de barro en que fue cocida será quebrada. La de cobre, en cambio, se fregará y lavará con agua. Todo varón de entre los sacerdotes podrá comer la carne de esta víctima, la cual es cosa muy sagrada. En cambio, siempre que la sangre de la víctima por el pecado haya sido introducida en la tienda de las citas para hacer la expiación, no se comerá, sino que se echará al fuego. Esta es la ley de la víctima ofrecida por un delito. Esta víctima es cosa muy santa. La víctima por el delito se sacrificará en el mismo lugar donde se sacrifica la víctima del holocausto, y su sangre será derramada en el altar y en su derredor. Ofrecerán la cola y la grasa que cubren las entrañas, los 2 riñones junto al sebo adherido a ellos, y a los lomos y la telilla del hígado que se separa de los riñones. El sacerdote que quemará todo esto sobre el altar como sacrificio por el fuego para Yahvé, este es el sacrificio por el delito. Todo varón de entre los sacerdotes podrá comerlo. Se comerá en lugar sagrado, pues es cosa muy santa. El ritual será el mismo para la víctima por el pecado y para la víctima por el delito. La víctima pertenece al sacerdote que hace la expiación. El sacerdote que ofrece un holocausto se queda con la piel de la víctima. Toda ofrenda de flor de harina que fue cocida en horno y tostada en sartén será del sacerdote que la presentó.
En cambio, toda ofrenda amasada en aceite o seca se dará a todos los hijos de Aarón en proporciones iguales. Esta es la ley del sacrificio de comunión que se ofrece a Yahvé. Si se ofrece en acción de gracias, lo acompañan panes sin levadura amasados con aceite, tortas sin levadura untadas con aceite y flor de harina amasada y embebida en aceite. Esta ofrenda se añadirá a los buñuelos de la masa fermentada y a lo que se ofrece como sacrificio de comunión para dar gracias. De cada una de esas ofrendas se apartará la proporción de Yahvé y será del sacerdote que derrama la sangre de las víctimas de comunión. La carne de la víctima de comunión se comerá el mismo día, no quedará nada hasta la mañana. La víctima ofrecida en cumplimiento de un voto o como ofrenda voluntaria se comerá el mismo día, pero lo que sobre podrá comerse al otro día. Si al tercer día quedó algo de la carne de la víctima, se quemará. El que al tercer día comiere carne del sacrificio de comunión, su sacrificio no será recibido por Dios y no sería de ningún provecho para el que lo ofreció. Sería una cosa fea y el que la comiera cargaría con un pecado. No se comerá la carne que ha tocado alguna cosa impura, sino que la quemará. En cuanto a la carne del sacrificio de comunión, cualquier persona que esté pura la podrá comer. El que, estando impuro, coma la carne del sacrificio de comunión presentado a Yahvé, será borrado de entre los suyos. El que haya tocado cualquier cosa impura, sea de hombre o de animal, o cualquier otra abominación impura, o a pesar de eso coma de la carne del sacrificio de comunión ofrecida a Yahvé, será borrado de entre los suyos. Yahvé habló a Moisés para decirle: habla a los hijos de Israel y diles: no comerán sebo de buey, ni de cordero, ni de cabra. La grasa de animal muerto o destrozado podrá servir para cualquier uso, pero no lo comerán. El que coma grasa de algún animal que suele ofrecerse en sacrificio por el fuego para Yahvé será borrado de entre los suyos. Cualquiera fuere el lugar donde vivan, no comerán sangre, bien sea de animal o de ave. Cualquier persona que coma sangre será borrada de entre los suyos. Yahvé dijo a Moisés: habla a los hijos de Israel y diles: el que presente a Yahvé un sacrificio de comunión, le regalará una porción del sacrificio. Con sus propias manos llevará lo sacrificado por el fuego para Yahvé, o sea, la grasa junto con el pecho, y el pecho será mecido ante Yahvé. El sacerdote quemará la grasa sobre el altar. El pecho será para Aarón y sus hijos. Ustedes darán también al sacerdote el pernil derecho de la víctima de comunión. El pernil derecho será de aquel hijo de Aarón que haya ofrecido la sangre y la grasa del sacrificio de comunión. Yo retengo a los hijos de Israel de sus sacrificios de comunión, el pecho que fue mecido y el pernil que fue puesto aparte, y yo los doy al sacerdote Aarón y a sus hijos. Este será para siempre derecho suyo entre los hijos de Israel. Esta es la porción de Aarón y sus hijos en los sacrificios por el fuego para Yahvé desde el día en que se han consagrado como sacerdotes de Yahvé. Esto es lo que mandó Yahvé que les dieran los hijos de Israel. El día en que fueron consagrados es un decreto perpetuo de generación en generación. Este es el ritual del holocausto, de la ofrenda, del sacrificio por el pecado y por el delito, y del sacrificio de comunión. Esto es lo que Yahvé ordenó a Moisés en el monte el día en que mandó a los hijos de Israel que presentaran sus ofrendas a Yahvé en el desierto del Sinaí. Yahvé habló a Moisés para decirle: toma contigo a Aarón y a sus hijos, y también sus vestiduras, el óleo de la unción, el novillo para el sacrificio por el pecado, los 2 carneros y el canastillo de los panes sin levadura. Luego reúne a toda la comunidad en la entrada de la tienda de las citas. Moisés hizo lo que Yahvé le había mandado, y la comunidad se reunió a la entrada de la tienda de las citas. Y Moisés dijo a la comunidad: esto es lo que Yahvé ha mandado hacer. Moisés entonces pidió que Aarón y sus hijos se acercaran y los lavó con agua. Puso sobre Aarón la túnica y se la ajustó con el cinturón. Luego lo vistió con el manto, le puso encima el efod y se lo ajustó con el cinturón del efod. Luego le puso el escapulario llamado pectoral, en el que depositó el Urim y el Tumim, o sea, dados para consultar a Yahvé. Le colocó también el turbante en la cabeza y puso en su parte delantera la lámina de oro. Esta era la corona de santidad
que Yahvé había mandado a Moisés. Después Moisés tomó el óleo de la unción y ungió la morada de Yahvé y la consagró con cuanto había dentro de ella. Roció con el óleo 7 veces el altar y lo ungió con todos los utensilios, así como también la pila y su base, para que quedaran consagrados. Moisés derramó el óleo sobre la cabeza de Aarón y lo ungió para consagrarlo. Luego mandó que se acercaran los hijos de Aarón, los vistió con las túnicas y se las ajustó con el cinturón. Les puso las mitras como Yahvé se lo había mandado. Después hizo traer el novillo para el sacrificio por el pecado, y Aarón y sus hijos pusieron las manos sobre la cabeza del novillo. Moisés lo sacrificó mojando sus dedos en la sangre. Untó con ella las esquinas del altar para consagrarlo. Después derramó el resto de la sangre al pie del altar. De esta manera lo consagró, haciendo por él la expiación. Moisés tomó luego toda la grasa que cubre las entrañas, el hígado y los 2 riñones con su grasa y la quemó sobre el altar. En cuanto al novillo, con su piel, carne y excrementos los quemó fuera del campamento, como Yahvé lo había ordenado. Hizo que acercaran el carnero del holocausto, y Aarón y sus hijos le pusieron las manos sobre la cabeza. Moisés lo sacrificó y roció con la sangre el altar y sus alrededores. El carnero fue partido en trozos y Moisés quemó la cabeza, los trozos y las entrañas. Después de lavar en agua las entrañas y las patas, y Moisés quemó todo el carnero en el altar como holocausto de calmante olor, sacrificio por el fuego para Yahvé, como Yahvé había mandado a Moisés. Hizo luego traer el segundo carnero, el carnero para la consagración, y Aarón y sus hijos impusieron las manos sobre su cabeza. Moisés lo sacrificó y tomando su sangre mojó el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, el pulgar de la mano derecha y el pie derecho. Después pidió que se acercaran los hijos de Aarón, les untó con la sangre el lóbulo de la oreja derecha, el pulgar de su mano derecha y el pie derecho, y derramó la sangre en el altar y en su derredor. Luego tomó la grasa, el rabo, la grasa que cubre las entrañas, la que queda junto al hígado, los 2 riñones con su grasa y el pernil derecho. Sacó del canastillo de los panes sin levadura que estaba ante Yahvé un pan acimo, una torta de pan amasada en aceite y otra torta, y las puso sobre la grasa y el pernil derecho. Entregó todo esto en manos de Aarón y en manos de sus hijos, haciéndolas mecer como ofrenda mecida ante Yahvé. Moisés la recibió luego de sus manos y la quemó en el altar por encima del holocausto. Este fue el sacrificio de consagración de calmante olor, sacrificio por el fuego para Yahvé. Moisés tomó entonces el pecho y lo meció como ofrenda mecida ante Yahvé. Esta porción del cordero de la consagración fue la parte de Moisés, como Yahvé se lo había mandado. Después Moisés tomó el óleo de la unción y sangre de la que había encima del altar y roció a Aarón y sus vestiduras, como también a sus hijos y sus vestiduras. Así pues los consagró. Entonces Moisés dijo a Aarón y a sus hijos: hacen la carne en la puerta de la tienda de las citas y cómanla allí mismo. Coman también el pan consagrado que está en su canasto, tal como lo he mandado, diciendo: Aarón y sus hijos lo comerán. Las sobras de la carne y del pan las quemarán. Ustedes no se apartarán de la entrada de la tienda de las citas durante 7 días, pues hasta el 7º día sus manos quedarán consagradas. Moisés añadió: acabamos de hacer lo que Yahvé ordenó, hicimos la expiación por ustedes. Ustedes quedarán día y noche en la entrada de la tienda de las citas durante 7 días. Ustedes deberían observar estas normas, no sea que mueran, pues él mismo lo ordenó así. Aarón y sus hijos hicieron todo como Yahvé ordenó por boca de Moisés. Palabra de Dios, te alabamos, Señor Jesús. Bueno, hemos terminado hoy este día. Bendiciones a todos. Nos vemos, nos escribimos o nos escuchamos aquí en este mismo canal leyendo la Biblia en un año. Sí se puede.